Lo ocurrido el pasado 27 de junio de 2025 ha desatado una oleada de reacciones que, sinceramente, cuesta digerir. Una vez más, el panorama mediático se ve sacudido por un escándalo que mezcla a personajes ya conocidos por la opinión pública, como Rocío Flores, Rocío Carrasco y Antonio David. Pero lo que parecía una disputa familiar más se ha convertido ahora en una situación legal grave, con una denuncia formal sobre la mesa y una serie de elementos que no hacen sino intensificar el desconcierto de quienes seguimos esta historia desde hace años. La acusación, presentada recientemente, vincula a Rocío Flores con una cuenta anónima en redes sociales que, presuntamente, se dedica a atacar a figuras conocidas mediante publicaciones encubiertas de carácter ofensivo y, en ocasiones, difamatorio. Según el entorno de Rocío Carrasco, existe la convicción de que Flores estaría detrás de esta cuenta, la cual ha generado un fuerte impacto en la red con más de 22.000 seguidores. Lo más delicado del asunto es que dicha cuenta no se limita a compartir contenido político o ideológico, sino que presuntamente lanza ataques personales dirigidos a mujeres del entorno mediático, entre ellas la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente. Según se ha filtrado, este perfil emplea tácticas de acoso indirecto, mensajes en clave, insinuaciones, burlas, y toda una estrategia que podría encuadrarse en lo que algunos expertos ya catalogan como violencia digital estructurada. Una forma de agresión encubierta que cada día se hace más presente en las plataformas sociales y que, de confirmarse, pondría a Rocío Flores en una posición extremadamente comprometida, no solo desde lo social, sino desde lo jurídico. Pero eso no es todo. Paralelamente a esta denuncia, ha salido a la luz un nuevo vídeo, grabado durante el reciente evento del Orgullo en Sevilla, que ha dejado a buena parte de la ciudadanía con una mezcla de sorpresa, indignación y hartazgo. En dicho evento, Belén Esteban, rostro habitual de la televisión, fue invitada a dar el pregón inaugural, cobrando por ello la nada despreciable suma de 26.000 euros, dinero que, según se ha confirmado, proviene de fondos públicos asignados por el ayuntamiento, actualmente gestionado por el Partido Popular. Esta cifra ha levantado un intenso debate. ¿Se trata de una justa retribución por su presencia en un acto relevante para la comunidad LGBTQI, o estamos ante un nuevo caso de gasto innecesario de dinero público en personalidades mediáticas que, en muchos casos, no tienen un vínculo profundo ni real con la causa que representan? Lo más impactante, sin embargo, no es el hecho de que se le pague a una celebridad por asistir a un acto. Lo que ha encendido las alarmas es que, además del caché de Esteban, también se habrían costeado viajes, alojamientos y dietas de varios de sus allegados, entre ellos Anabel Pantoja y otros amigos cercanos, quienes también fueron vistos en el backstage del evento. Se habla de desplazamientos desde otras ciudades, incluso desde Mallorca, todo ello sufragado con el mismo presupuesto destinado al orgullo. La escena, difundida en vídeos y fotografías, ha provocado la reacción de decenas de ciudadanos que, más allá de sus ideologías, no entienden cómo se puede justificar semejante gasto en un momento de dificultades económicas para tantas familias. Mientras tanto, las redes arden con clips de Rocío Carrasco en los que habla con contundencia, sin pelos en la lengua, sobre lo que considera una estrategia sistemática de manipulación, victimismo y desprestigio por parte de quienes, según ella, no han cesado de construir un relato alternativo para proteger ciertas imágenes públicas. Según la propia Carrasco, se ha llegado a un punto en el que el discurso está tan contaminado que es imposible distinguir la verdad del espectáculo. Ella insiste en que su testimonio no responde al odio ni a la venganza, sino a la necesidad de limpiar su nombre y de destapar lo que considera una farsa mediática bien orquestada. En este contexto tan cargado, no son pocos los que han recordado casos como el de Samuel, joven asesinado brutalmente mientras escuchaban gritos cargados de intolerancia. Aunque no formaba oficialmente parte del colectivo LGBTQI, su asesinato fue claramente motivado por el odio, lo cual nos obliga, como sociedad, a no olvidar, a no relativizar y a seguir visibilizando. Y, sin embargo, no deja de resultar irónico que mientras se nos pide ondear la bandera de la inclusión y el respeto, al mismo tiempo se desvíen cantidades ingentes de recursos a eventos cuyo verdadero propósito ha quedado, en algunos casos, diluido por el circo mediático. En medio de toda esta situación tan compleja y llena de contradicciones que estamos viviendo, hay un aspecto que no podemos ni debemos pasar por alto ni ignorar, porque se trata de algo que afecta directamente a la forma en que se gestionan los recursos públicos y, en última instancia, a cómo se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Me refiero a la creciente y preocupante sensación de que el dinero que proviene de todos, de los impuestos que pagamos día a día, se ha convertido en una especie de cheque en blanco o llave maestra que se entrega casi sin cuestionamientos ni controles a ciertos personajes mediáticos o figuras públicas reconocidas, quienes parecen tener acceso privilegiado a esas grandes cantidades sin que exista una base ética o profesional que realmente justifique semejante generosidad.
Es como si la fama o el reconocimiento superficial fueran la única condición para recibir sumas desproporcionadas, sin que se realice una evaluación rigurosa o transparente sobre el verdadero valor o impacto que aportan estas personalidades a la sociedad cuando perciben tales remuneraciones. Lo más inquietante es que esta práctica no solo carece de criterios claros, sino que además no está acompañada de un debate serio sobre la pertinencia o justificación de estos gastos, y mucho menos de una revisión objetiva que mida el beneficio real para la comunidad en relación con el dinero que se les entrega. Resulta entonces difícil no cuestionarse si estamos ante un sistema que premia la notoriedad sin importar el costo ni el significado real de esos actos, y si detrás de todo esto hay intereses que se esconden tras un velo de apariencia y espectáculo. Cuando analizamos las cifras, la dimensión del problema se vuelve aún más evidente y escandalosa. Hablamos de montos que superan ampliamente cualquier remuneración común o mediana que pueda considerarse justa o digna dentro de nuestro país. En algunos casos se han reportado pagos mensuales que alcanzan los 18.000 euros, mientras que en otros, como el reciente caso de un pregón en un evento público, la cifra ascendió a 26.000 euros, todo esto a cambio de una intervención que, para muchos, fue breve y más simbólica que realmente significativa. Si colocamos estas cifras en perspectiva con los salarios que reciben miles de trabajadores que desempeñan labores esenciales y necesarias para que nuestra sociedad funcione, personas que hacen jornadas completas, muchas veces de más de 8 horas diarias, y que sin embargo perciben sueldos que rozan la precariedad, la comparación es brutal y casi insultante. Nos enfrentamos a una realidad donde quienes tienen la fortuna de ser mediáticos y visibles acceden a recursos que a la mayoría les resultan inalcanzables, y donde la disparidad económica entre sectores se amplía con una desigualdad que no solo es financiera, sino también social y moral. Esa desigualdad palpable, esa brecha creciente, genera un sentimiento profundo de injusticia, de malestar colectivo que no debería ser subestimado ni ignorado, porque termina socavando la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones y en el propio sistema democrático. Esta situación envía un mensaje peligroso, uno que va más allá de lo meramente económico. Cuando los fondos públicos se destinan de manera opaca, sin transparencia ni justificación clara, y cuando se privilegia a ciertos individuos sin que medie un proceso democrático o un control efectivo, lo que se está diciendo es que la equidad y la justicia social quedan relegadas a un segundo plano, superadas por intereses particulares, por favoritismos o por simples estrategias de imagen política. Esto no es algo anecdótico o de poca importancia, sino que afecta directamente la calidad de nuestra democracia y el sentido de pertenencia que tenemos como miembros de una comunidad. Es un tema que debería preocuparnos a todos, porque de cómo se utilicen y se controlen esos recursos depende en gran medida el bienestar general y la capacidad que tenemos para construir una sociedad más justa, solidaria y sostenible. En medio de este contexto, quiero aprovechar para expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que, a pesar de la saturación informativa y de las dificultades propias de estos tiempos, continúan apoyando este espacio con su presencia constante, su compromiso y su participación activa. Ya sea a través de un gesto tan sencillo pero valioso como un me gusta, una suscripción que fortalece esta comunidad y nos ayuda a crecer, o mediante aportaciones voluntarias que algunos realizan a través de plataformas como Bizum, como la que recientemente ha hecho Pilar y que quiero agradecer de corazón. Estas pequeñas pero significativas acciones son las que nos permiten seguir adelante, mantener la capacidad de investigar, cuestionar y, sobre todo, de sacar a la luz asuntos que muchos prefieren mantener ocultos o ignorar deliberadamente. Porque no buscamos crear escándalos ni alimentar polémicas por mero morbo, sino que nuestro objetivo es exigir transparencia, justicia y defender la dignidad colectiva que nos une y nos fortalece como sociedad. Queremos contribuir a un debate informado y a una cultura de rendición de cuentas que sea la base para un cambio verdadero y necesario. Por todo esto, os invito encarecidamente a que expreséis vuestra opinión con criterio, respeto y la serenidad que merece un asunto tan delicado y complejo. No debemos olvidar que lo que está en juego no es simplemente la vida privada de una familia o los conflictos personales que suelen atraer titulares, sino que estamos ante un problema mucho más profundo y estructural. Se trata de cómo se gestionan los recursos públicos, de cómo se construyen relatos mediáticos que muchas veces distorsionan la realidad, y de cómo, poco a poco, hemos ido normalizando un modelo de espectáculo que, lejos de enriquecernos culturalmente, nos desgasta y nos distrae de los verdaderos retos y problemas que enfrenta nuestra sociedad. Es fundamental que reflexionemos sobre el país que queremos construir, sobre cómo deseamos que se utilice el dinero que todos aportamos y qué valores deben guiar a nuestras instituciones para recuperar la confianza de la ciudadanía, para avanzar hacia un futuro más justo, equitativo y transparente. Solo así podremos enfrentar con éxito los desafíos que tenemos por delante y construir un tejido social más fuerte y cohesionador, donde cada euro público invertido realmente se traduzca en beneficio colectivo y en dignidad para todos.
Vivimos en una época en la que las fronteras entre la política, el espectáculo y la vida privada de los personajes públicos parecen desdibujarse cada vez más, generando un caldo de cultivo propicio para la confusión, el desgaste social y la polarización extrema. En este contexto, resulta inevitable observar con preocupación cómo ciertos debates que deberían estar orientados hacia la reflexión serena y el análisis riguroso se convierten en auténticos escenarios de confrontación visceral, donde el insulto, la falta de mesura y la descalificación personal sustituyen al diálogo constructivo y a la crítica fundamentada. Un claro ejemplo de esta dinámica se ha dado recientemente con la reacción de la madre de Alba Carrillo ante una cuenta en redes sociales que, sin ningún fundamento real, la vinculaba a Rocío Flores, atribuyéndole mensajes ofensivos y calumniosos que nada tenían que ver con la realidad. Lo que en principio pudo haber sido un comentario irónico dirigido a poner en evidencia ciertos comportamientos dentro del ámbito del entretenimiento, terminó desencadenando una serie de respuestas desproporcionadas, cargadas de insultos graves, ataques personales y un tono que en vez de buscar entender o dialogar, parecía más bien destinado a humillar y dividir. Es preocupante como en un momento en que la sociedad demanda a gritos respeto, responsabilidad y transparencia tanto en la esfera política como en la pública, asistimos a la repetición constante de patrones de agresividad verbal y emocional que erosionan los cimientos mismos de la convivencia democrática. La madre de Alba no dudó en recurrir a términos despectivos, calificativos ofensivos y expresiones vehementes que no solo deslegitiman su argumento, sino que además evidencian una fragilidad discursiva que se disfraza de indignación. Cuando se lanzan epítetos como acomplejado, estúpido o muñeca hinchable cornuda, no solo se pierde la oportunidad de generar un debate sano, sino que se contribuye a normalizar un lenguaje tóxico que legitima la violencia simbólica y perpetúa la división social. Esto refleja una realidad incómoda. El espectáculo mediático ha terminado por invadir todos los espacios públicos, políticos y sociales, distorsionando la manera en que entendemos los conflictos y cómo esperamos que se resuelvan. Dentro de esta maraña de tensiones, es también fundamental analizar cómo las narrativas mediáticas y políticas construyen y destruyen figuras públicas, moldeando la percepción colectiva con intenciones que van más allá del simple entretenimiento. Rocío Carrasco, por ejemplo, ha sido presentada en distintos ámbitos como un símbolo de resiliencia, dignidad y amor, una imagen cuidadosamente edificada para generar empatía y posicionarse como un referente moral en un contexto de fuertes disputas familiares y mediáticas. Pero esta construcción no está exenta de interés político ni mediático, ya que pretende además influir en la opinión pública y en el debate social, proyectando una versión que muchas veces puede esconder los aspectos más complejos y oscuros que rodean a estas historias. La idealización de figuras públicas es un fenómeno común en la política y en la comunicación, donde la creación de héroes y villanos simplifica la realidad y limita el espacio para el análisis crítico, generando un relato que muchas veces aleja a la ciudadanía de las cuestiones verdaderamente relevantes. Es precisamente esa mezcla entre lo personal y lo político la que dificulta aún más la comprensión de la realidad y el abordaje de los problemas estructurales. Mientras los medios de comunicación y las redes sociales se centran en el conflicto familiar, en las polémicas y en los enfrentamientos verbales, se pierde de vista el verdadero debate: cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se construyen relatos para manipular la opinión, cómo se promueven ciertas agendas y se silencian otras, y cómo este fenómeno afecta a la calidad de la democracia y al bienestar social. Cuando los discursos se reducen a ataques personales y a la defensa a ultranza de un bando sin espacio para el diálogo ni la reflexión, se genera un ambiente de confrontación permanente que desgasta a la sociedad y dificulta la construcción de consensos necesarios para avanzar. Además, resulta alarmante la forma en que determinadas cuentas en redes sociales, que se presentan como espacios de crítica o denuncia, terminan reproduciendo discursos de odio y desinformación que alimentan la división y el conflicto. En muchos casos, se atribuyen falsamente mensajes y posicionamientos a personas que no los han emitido, creando así una falsa narrativa que alimenta odios y resentimientos infundados. La acusación sin pruebas, el rumor y la tergiversación se han convertido en armas que afectan la convivencia social y la imagen pública de individuos, especialmente cuando esos mensajes se viralizan y alcanzan audiencias masivas. La política debería, por el contrario, promover un debate respetuoso, informado y responsable, que fomente la convivencia y el entendimiento mutuo, no que perpetúe el enfrentamiento y el rechazo. En este escenario, la calidad del discurso público se ve gravemente comprometida cuando se recurre a expresiones agresivas como ignorante, ladrón o insultos personales que exceden cualquier límite de civismo y decoro. Este tipo de lenguaje no solo descalifica a quien lo utiliza, sino que también deteriora la confianza ciudadana en las instituciones y en los actores políticos. La escalada verbal y el uso de la agresión como herramienta de defensa o ataque favorecen a aquellos que buscan mantener el conflicto para sus propios fines,
alejándonos de las soluciones y del progreso social. La política debería ser el espacio donde primen los argumentos sólidos, la empatía y la búsqueda del bien común, no el terreno abonado para la agresividad y la polarización. Por otra parte, resulta evidente que existe una doble moral profundamente arraigada en la manera en que se abordan los conflictos mediáticos y políticos en la esfera pública. Esta doble moral se manifiesta en la forma en que determinados ataques, cuando provienen de ciertos actores o se dirigen hacia determinados objetivos, son rápida y enérgicamente condenados por su carácter ofensivo, vejatorio o socialmente inaceptable. Sin embargo, esos mismos niveles de agresividad, violencia verbal o incluso manipulación emocional, cuando son ejecutados por figuras que gozan de simpatía mediática o respaldo ideológico, son relativizados, justificados, o en el peor de los casos, celebrados como gestos de valentía o mecanismos de legítima defensa personal o familiar. Este fenómeno de permisividad selectiva, en el que los valores morales se aplican de forma flexible y acomodaticia según convenga, genera un ambiente de incoherencia ética que no solo mina la credibilidad del discurso público, sino que instala una profunda confusión y un creciente resentimiento entre los ciudadanos que observan cómo los principios se subordinan a intereses personales, mediáticos o políticos. Lo que debería ser una conversación pública guiada por el respeto, la ecuanimidad y la búsqueda del bien común, se convierte así en un espectáculo donde prima el oportunismo, la manipulación del relato y el uso calculado del escándalo como estrategia de posicionamiento. En este contexto, la hipocresía se normaliza y se institucionaliza, convirtiéndose en un patrón recurrente tanto en los medios de comunicación como en la clase política. Esta dinámica crea la sensación de que no hay reglas comunes ni estándares compartidos, sino que cada actor se permite actuar según su conveniencia, amparado en un sistema que solo exige rendición de cuentas cuando se trata del adversario. Así, los mismos gestos, las mismas palabras o incluso los mismos errores que en una persona se condenan sin piedad, en otra se perdonan o se reinterpretan bajo el prisma del victimismo o la causa justa, como si la moral fuera un privilegio y no una obligación compartida. Este tipo de incoherencia no es solo un problema de imagen o de percepción. Tiene consecuencias muy profundas en el entramado social y político, porque alimenta la desafección ciudadana, erosiona la legitimidad de las instituciones y fomenta un clima generalizado de escepticismo, cinismo y apatía. Cuando las personas perciben que las reglas no son iguales para todos, que la justicia depende del bando al que uno pertenezca o de la simpatía que despierte su historia, se rompe el principio básico de equidad sobre el cual se debe construir una democracia saludable. En lugar de fortalecer la participación y el compromiso con lo público, este tipo de escenarios empuja a la ciudadanía hacia una actitud de resignación o confrontación permanente, en la que se deja de confiar en la posibilidad de un diálogo real, y se sustituye la política por el fanatismo o la indiferencia. Por si fuera poco, este circo de hipocresías y dobles discursos encuentra un eco amplificado en los medios de comunicación y en las plataformas digitales, que lejos de asumir un rol moderador, muchas veces actúan como catalizadores del conflicto. La lógica de la viralidad, el sensacionalismo y la monetización del escándalo ha convertido la vida privada en moneda de cambio y a los dramas personales en instrumentos de contenido. En este contexto, la política se convierte en espectáculo, el espectáculo se convierte en política, y la ciudadanía se convierte en audiencia pasiva de una narrativa adulterada, donde los intereses reales quedan completamente relegados. La verdad y la justicia, que deberían ser los ejes rectores del debate público, acaban siendo conceptos maleables, sujetos a las conveniencias del momento y a la capacidad de manipulación emocional de los distintos actores en juego. Y mientras todo esto ocurre en la superficie mediática, no podemos olvidar que detrás de estas disputas aparentemente frívolas hay personas reales, con emociones, trayectorias, heridas y consecuencias concretas. La espectacularización del conflicto no solo desgasta la calidad del discurso público, sino que también causa daños reales en la vida de los involucrados, especialmente cuando se traspasan los límites éticos más básicos. En muchos de estos casos, los más perjudicados ni siquiera participan activamente del enfrentamiento. Son niños, adolescentes o personas ajenas al foco mediático que se ven arrastradas a un debate que no han elegido y que, en muchos casos, no comprenden ni pueden controlar. Cuando se expone públicamente un conflicto familiar, judicial o emocional con fines mediáticos o políticos, se está también abriendo la puerta a la revictimización, al escarnio público y a la vulneración de derechos fundamentales, en particular aquellos relacionados con la intimidad, la dignidad y la protección de los menores. La utilización de sentencias judiciales, declaraciones personales o episodios íntimos como armas retóricas para ganar puntos en la batalla del relato es una forma de violencia simbólica que debería estar completamente erradicada del espacio público.
No se puede construir una sociedad justa y democrática si el dolor ajeno se convierte en herramienta para el espectáculo o si los conflictos familiares se instrumentalizan para construir discursos ideológicos. Algunos actores, conscientes del poder de la emoción en la era digital, no dudan en explotar estos dramas para obtener beneficios personales o réditos políticos, sin medir el impacto profundo y duradero que estas acciones pueden tener en las personas involucradas y en el tejido social en su conjunto. Esta irresponsabilidad comunicativa, muchas veces avalada o incluso promovida por asesores, tertulianos o estrategas de imagen, pone de manifiesto hasta qué punto el sufrimiento ha sido despojado de su humanidad para convertirse en contenido, en mercancía, en arma arrojadiza. En un momento en el que se exige a las instituciones y a los líderes públicos mayor transparencia, responsabilidad y ejemplaridad, este tipo de prácticas no solo resultan éticamente inaceptables, sino que representan una amenaza directa a la salud democrática. La política no puede reducirse al escándalo ni al relato construido desde la emoción desbordada o la victimización selectiva. Debe volver a ser un espacio de deliberación serena, de responsabilidad compartida y de búsqueda de soluciones reales a los problemas que afectan a la ciudadanía. Esto implica no solo moderar el tono, sino también revisar las estrategias de comunicación, renunciar a la utilización del dolor como argumento y restituir la centralidad del respeto a las personas, incluso, y especialmente, cuando hay diferencias profundas de criterio o visión. En definitiva, este caso, como tantos otros que se han sucedido los últimos años, es una muestra más de cómo la mezcla tóxica entre política, espectáculo y vida privada puede conducir a la degradación del debate público y a la normalización de actitudes profundamente dañinas para la convivencia. Lo preocupante no es solo el conflicto en sí, sino la forma en que lo gestionamos colectivamente, la forma en que lo difundimos, lo comentamos, lo convertimos en tendencia. La responsabilidad de frenar esta deriva no recae únicamente en los protagonistas de estos enfrentamientos, sino también en quienes amplifican su alcance y en nosotros como ciudadanía. La ética pública no es solo una cuestión institucional, es también una práctica cotidiana que nos interpela a todos. Exigir un discurso más ético, más informado y más respetuoso no es una aspiración ingenua, sino una necesidad urgente para recuperar la calidad democrática y construir una sociedad que no esté basada en la lógica del enfrentamiento, del insulto o del espectáculo vacío, sino en el respeto mutuo, la justicia social y la búsqueda del bien común.